Buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos aquí. Me da mucho gusto saber también que estamos teniendo problemas con la capacidad. Digo, esos son los problemas que dan gusto. En lugar de enfrentarnos al problema de que tenemos espacio y la gente no viene, nos estamos enfrentando al problema de que la gente quiere venir y no tenemos espacio. Esos son los problemas que debemos de tener. Así que sé que muchos se quedaron con las ganas de asistir el día de hoy. Seguimos al límite del 30% de la capacidad. Así que está fuera de nuestro control, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que todos estuviéramos aquí. Si no lo hacemos es por amor al prójimo, ¿verdad? Para mostrarnos amor cuidándonos unos a otros con la sana distancia, con todas las medidas de salud que estamos implementando. Pero también quiero aclarar que caben más personas aquí aún con la sana distancia, ¿verdad? O sea, no quisiera que se fueran con la idea de que vieron sillas vacías y que por consecuencia hubo personas que cancelaron o no vinieron a la mera hora. No es así. Hay más sillas de las que tenemos permitidos usar con el 30% de la capacidad. Y dejamos más sillas porque a veces vienen los grupos de 2 o 3 o vienen con invitados y para poder sentarlos juntos necesitamos hacer ese movimiento de sillas. Si dejásemos solamente las sillas que nos permiten, o sea, que el número de sillas coincida con el número de personas, no podríamos hacer esos ajustes. Así que, por favor, si ves a tu alrededor y ves sillas vacías, no significa que se desperdició un lugar. Simplemente se distribuyeron de otra forma para que la gente pudiera estar junto con sus invitados o junto con su familia. Seguimos limitados, hagamos lo que corresponde, ¿verdad? Cuidémonos, salgamos con cubrebocas, tomemos las medidas para que podamos volver a encaminarnos hacia la mejora, como ya veníamos, pero tristemente tuvimos que regresar. Y bueno, aclarando eso, vamos a ver el día de hoy la parte 4 del tema del libre albedrío. Estamos estudiando el tema general humanidad, ¿verdad? La semana pasada vimos la tercera parte y analizamos la pregunta, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Vimos que esta pregunta presupone que Dios es injusto al condenar al pecador. Si Dios me hizo así, entonces no me puede culpar por ser así. Ese es el razonamiento o lo que esta pregunta presupone, ¿verdad? Si Dios me hizo así, entonces no me puede culpar por ser así. Y demostramos la semana pasada lo siguiente. Bueno, de hecho, con todos los temas anteriores, ¿verdad? Somos malos desde que somos concebidos. A pesar de ser malos, tenemos la capacidad de elegir lo que hacemos. O sea, puedo hacer lo bueno y lo malo. Cuando hago lo malo, lo hago con libertad. Por lo tanto, soy responsable de mis acciones, ¿verdad? Y la semana pasada nos enfocamos en demostrar que Dios es justo, hace justicia y ama la justicia. Y que Dios, por consecuencia, está airado con el impío todos los días. Entonces la respuesta a la pregunta es muy simple. Si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Porque la justicia de Dios debe ser satisfecha, ¿verdad? Si pecaste libremente, mereces lo que corresponde a tu obra, tu pecado. Mereces ser condenado. Así que la respuesta es muy simple, aunque algunos tienen mucha dificultad para entenderla. Pero si vamos poniendo las bases, se tiene que ir simplificando, ¿verdad? ¿Cómo dedicamos todo un tema completo a responder eso? Bueno, por la profundidad que tenemos que tener para poder razonar de manera correcta. Dijimos que los cristianos debemos entender bien esto. La salvación consiste en Dios salvándonos de sí mismo, ¿verdad? No nos está salvando del demonio, no nos está salvando del pecado, nos está salvando de su ira, porque nuestras obras merecen la condenación. Así que, partiendo de lo que vimos la semana pasada, y vamos a analizar una pregunta que surge después de esta, que tiene que ver con el libre albedrío, pero tiene que ver con una acusación directa hacia Dios. Comenté que nosotros conocemos que Dios es justo, que ama la justicia y que siempre hace justicia partiendo de la revelación especial. ¿Se acuerdan? Hablamos de la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es aquello que ha sido manifestado a todas las personas, ¿verdad?, acerca de Dios. Por medio de la creación, cualquiera usando su razonamiento, su entendimiento, puede y debe concluir que tiene que haber un creador.
Pero la revelación especial no es dada a todas las personas, a ciertas personas nada más, ¿verdad? Y vimos que en la Biblia tenemos la revelación especial de Dios. Si queremos saber algo de Dios, tenemos que ir a lo que Dios ha dicho de sí mismo, porque no hay otra forma de saberlo a menos que Él lo revele. Así que cuando queremos saber cómo es Dios, qué hace Dios, qué piensa Dios, qué siente Dios, qué decide o cómo decide Dios, vamos a la Escritura. Y de ahí surgió otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que no conocen la revelación especial? ¿Qué pasa con aquellos que no leen la Biblia? Es más, nunca tuvieron acceso a la Biblia. En otras palabras, la pregunta es, ¿condenará Dios a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Esa es la pregunta a resolver el día de hoy. Tenemos que desglosarla en distintas ramas para poder comprenderla, porque tiene que ver directamente con el libre albedrío. Si eres libre, pero no tenías la información suficiente, ¿deberías ser culpable o no? ¿O deberías ser inocente? Así que antes de ponernos a escudriñar, como lo hacemos cada domingo, vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por este día, gracias por todos aquellos que pusiste en su corazón, en su mente, tomar la decisión de venir a congregarse, de cuidarse humanamente, pero confiar en ti en cuanto a todo lo demás. Te rogamos, Señor, que nos permitas por medio de tu Espíritu Santo comprender, entender y saber, Señor, lo que tu palabra ha dicho. Que lo que aprendamos el día de hoy venga de ti, Señor, al escudriñar tu palabra, y que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros razonamientos se queden lejos de lo que aprenderemos el día de hoy, Señor. Queremos solamente tu palabra. Así que te agradecemos de antemano porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. Amén. Muy bien, hay mucho que hablar de esto el día de hoy y quiero ponerte una situación que tenga que ser, que sea más cotidiana para poder entender el problema. Mira, imagínate esto. Un padre de familia ha decidido poner una nueva regla en su casa. La regla es, nadie puede usar su teléfono celular de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Es una regla simple, ¿verdad? Y que quizás muchos papás se ven tentados a hacer. Poner un horario en la que nadie puede usar su dispositivo. Llámese teléfono, tableta, computadora, lo que sea. Muy bien. Pero este papá no le avisa a ninguno de sus hijos. Está esperando que den las 4 de la tarde, dan las 4 de la tarde en punto y ve a sus hijos con el teléfono y le dice, castigados por estar usando el teléfono en un horario inadecuado. Y los hijos le preguntan, ¿cuál horario inadecuado? O sea, es que yo puse una regla, que nadie puede usar el teléfono, ningún dispositivo de 4 a 6. Tú lo estás usando, son las 4, por lo tanto estás castigado. A lo cual los hijos argumentarían, pero yo no sabía esa regla. ¿Verdad? ¿Es justo este papá al castigarlos? Un poco más atrás, ¿es injusto que haya puesto esta regla? No, él puede poner las reglas que él quiera, ¿verdad? La pregunta ¿es justo que los castigue porque sus hijos violaron una regla que no conocían? Podemos decir que sus hijos realmente desobedecieron con la voluntad de desobedecer la regla de su papá, regla que no sabían que existía. ¿Se entiende la situación? En eso consiste la pregunta. A ver, ¿condenará a Dios a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Es exactamente el mismo razonamiento, así que traslademos el ejemplo de este papá y llevémoslo al Evangelio. Imagínate, una tribu alejada de toda civilización en un lugar remoto en lo profundo de la selva. Nadie sabe que ellos existen. Ellos no han tenido contacto con nadie del exterior. Por consecuencia, nunca nadie les ha llevado una Biblia. Nunca nadie les ha hablado del único Dios verdadero y nunca han escuchado el Evangelio. En otras palabras, no conocen la revelación especial, ¿verdad? Luego Dios determina en su soberana voluntad que ha llegado el día de su ira. Declara fin de los tiempos, juicio final, y llama a cuentas a todas las personas que nacieron y crecieron en esa tribu alejada de toda civilización. Los llama a cuentas. Ojo, nunca conocieron a nadie fuera de su tribu.
nadie les habló de Dios, nunca nadie les habló del Evangelio, jamás en su vida leyeron una Biblia. En el juicio final, la pregunta es, ¿Dios los condenará o no? ¿Te fijas? Es exactamente el mismo razonamiento del papá y su regla, una regla justa, pero que no informó a sus hijos, y Dios, con su ley, pero que su creación no conoció. ¿Condenará Dios a esa tribu, a todas las personas vivas o muertas, todo el periodo de la historia que esa tribu existió? ¿Serán condenados o no? Sé que muchos cristianos y no cristianos responden a esta pregunta diciendo, no, Dios no los puede condenar. ¿Cómo podría Dios condenarlos si ellos no sabían lo que tenían que hacer? ¿Me explico? Eso no sería justo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué opinas? Necesito que te formes una opinión. ¿Es justo que el papá castigue a sus hijos por desobedecer una regla que no sabían? Levante su mano el que dice, es justo porque es el papá. Digo, las mamás mexicanas así nos decían, ¿no? Vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Se acabó. No hay filosofía que valga, no hay argumentos, porque lo digo yo. Ni modo, es la mamá y lo tenías que hacer, ¿verdad? Ahora pregunto, este papá que castiga a sus hijos por usar el teléfono en horario indebido, en horario prohibido, y ellos no sabían, al momento en que papá los castiga, ¿ese papá es un papá justo o no? Levante su mano el que dice, es justo. Amén por los que defienden a los papás, son 2. 3, 4, ok, 5. ¿Es justo que el papá diga, me inventé una regla, no se las dije a nadie y los castigo por esa regla que no sabías? ¿Cómo te suena eso? ¿Eh? Ahora, otra votación. ¿Quién dice eso es injusto? Levante su mano. Oh, la gran mayoría. Qué bien, ahora sí se están animando a votar. Ahora, al Evangelio. ¿Es justo que Dios condene a los que nunca escucharon el Evangelio? Levante su mano el que dice sí. Aquí ya hay una inconsistencia, ¿verdad? No, aquí ya no me cuadran los números. 5 personas dijeron que el papá que castiga a sus hijos, aunque no les informó la regla, es justo, ¿verdad? Y luego pregunto que si Dios es justo al condenar a los que nunca conocieron el Evangelio, y levantan la mano muchos más. Algo no me cuadra, ¿verdad? ¿O a ustedes les parece lógico? Algo aquí no es consistente, porque el papá, algunos votaron que el papá es injusto cuando hace eso, pero Dios es justo si lo hace. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque a veces, con una buena intención de defender la justicia de Dios, terminamos haciendo lo opuesto. Por ejemplo, alguna vez, no me acuerdo si lo leí o lo viví, pero le preguntaban a un cristiano, ¿es Dios todopoderoso? Y él decía, sí. Ok, ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? Y es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Sí o no? ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Nadie? Entonces no es todopoderoso, ¿o sí? Ese es el argumento. ¿Puede hacer Dios un círculo cuadrado? No que un círculo lo convierta en cuadrado, no. Un círculo cuadrado al mismo tiempo. ¿Se puede? Un círculo cuadrado. No es ni cuadrado ni es círculo, sino las dos cosas. ¿Es eso posible? No. ¿Por qué? Porque es algo ilógico. O es un círculo o es un cuadrado. No puede haber círculos cuadrados, ni solteros casados, aunque muchos lo aseguran.
Están casados y dicen que son solteros, pero no existen los solteros casados, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, sí, Dios puede hacer un círculo cuadrado porque tienen la intención de confiar en Dios y defender la omnipotencia de Dios, pero eso no es ninguna defensa, porque el hecho de que Dios no haga cosas ilógicas es consistente con que Él sea Dios, ¿verdad? Porque si en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y la palabra verbo es logos, de donde derivamos la palabra lógica, el logos, el orden del universo es Dios. Si Dios hace algo ilógico, dejaría de ser Dios. Así que la omnipotencia no consiste en que Dios tiene la capacidad de dejar de ser Dios al hacer algo ilógico. No, la omnipotencia dice Dios haría todo lo que es de acuerdo a su propia naturaleza. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es lógico. ¿Se entiende? Ahora, venimos al ejemplo. El papá que castiga a sus hijos sin informarle la regla es injusto. Pero ¿por qué decimos que si Dios hace eso mismo, entonces Él sí es justo? No es congruente, ¿verdad? Si el papá castiga a sus hijos sin informar la regla, es una injusticia, tendríamos que decir exactamente lo mismo de Dios, si queremos ser consistentes, ¿verdad? Pero ya leímos que Dios es justo, es lo que vimos la semana pasada. Dios es justo, ama la justicia y siempre hace justicia. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta a esta pregunta? Y ahí es la trampa con la que envuelven a muchos cristianos. ¿Se entiende? Esta es una pregunta sin salida. Mira, déjame darte un ejemplo. Imagínate esta misma tribu, la de mi ejemplo, que nunca escucharon, pero por alguna razón tú pudiste alcanzarlos. Antes del día final, antes del juicio final, lograste encontrar esa tribu, porque te propusiste con todas tus fuerzas y todo tu tiempo alcanzar a todos los perdidos. ¿Ok? Encontraste esa tribu y les hablas del Evangelio y les lees la Biblia entera. ¿Ok? Luego, pon mucha atención, luego uno de esos nativos te hace una pregunta. Te dice, si nunca hubiera escuchado yo el Evangelio, ¿me iría al infierno? ¿Qué le contestarías? Ya dije que muchos cristianos responden que Dios no te va a condenar si tú nunca escuchaste el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que afirman muchos cristianos. Y están tratando, en muchos casos, de hacer que Dios quede bien, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que los pueda condenar por cosas que ni siquiera les informó? Así que tú fuiste alguien que llegó a esa tribu, les habla de Dios, les habla del Evangelio y les lee toda la Biblia. Y este nativo te pregunta, a ver, si entiendo bien, si nunca me hubieras predicado el Evangelio, ¿me iría al infierno? Si tú eres uno de los cristianos que piensa que Dios no te condenaría, si nunca escuchaste el Evangelio, ¿qué contestarías? Dirías, no, ¿verdad? Si nunca hubiera escuchado el Evangelio, ¿iría al infierno? Dirías, no. Ok, el nativo dice, entonces, ¿por qué me lo predicas? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende el problema o no? A ver, el nativo dice, nos alcanzaste, ok, sabemos el Evangelio, ok, ¿qué pasa si lo rechazo? Te vas al infierno. Ajá. Y si nunca lo hubiera escuchado, no te vas al infierno porque Dios no podría condenarte porque nunca habrías escuchado el Evangelio. ¿Eh? Entonces el nativo dice, entonces, ¿para qué me lo dices? ¿Se entiende? Marcos 16:15, Reina Valera 60, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión, ¿verdad? ¿No te parece que si tú consideras que Dios no puede condenar al que no escuchó el Evangelio, tenemos un problema con la gran comisión? Porque, ¿qué sería mejor que le hable? Si queremos que todos se salven, suponiendo que está a nuestro criterio, y podemos salvar a la mayor cantidad de personas, ¿qué sería lo mejor? ¿Predicarles el Evangelio o no predicárselos? Si se los predico, existe la posibilidad de que lo rechacen y se van a perder.
Pero si no se los predicó, Dios no los condenaría. Así que, ¿qué sería mejor? ¿Cumplir la gran comisión o no cumplirla? Si tu razonamiento así, lo mejor sería no decirle a nadie el evangelio. Dejarlos en completa y absoluta ignorancia bíblica. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día del juicio final, Dios diga, te salvaste porque no supiste nada. A pesar de que yo les ordené que le dijeran a toda criatura. Hernán fue más listo y no les dijo nada y se salvaron. ¿Cómo te suena eso? ¿Qué tan bíblico suena eso? Así que, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Qué hará Dios con aquellos que no escucharon el evangelio? ¿Condenará Dios a aquellos que nunca escucharon el evangelio? Piensa. Las naciones en los tiempos de Moisés, que no eran israelitas, ni egipcios, ni cananitas con los que pudieron haber tenido contacto, otros más lejos. Dios estaba dando la ley a Moisés, ¿verdad? Y a los israelitas. Pero a todos los que estaban lejos de ahí, ni cuenta se dieron. Todos ellos murieron sin conocer la ley. ¿Qué hará Dios con ellos en el juicio final? ¿Los condenará o no los condenará porque nunca escucharon la ley? Después de Cristo, ¿condenará Dios a los que nunca escucharon el evangelio? Ya vimos que si Dios no los condena, no tiene en ningún caso la gran comisión, ¿verdad? Es más, sería una crueldad de parte de Dios la gran comisión, porque en lugar de salvarlos, les daría la posibilidad de perderse. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que queda? Sí los va a condenar. ¿Pero por qué? ¿Cómo Dios puede seguir siendo justo al hacer eso? Y este es un punto importante porque a muchos no les gusta esa respuesta. No me gusta. Mi Dios no haría eso. Mi Dios quiere que todos se salven. Tú estás loco. Hablas de un Dios sanguinario. Hablas de un Dios que siempre está enojado. Mi Dios es amor y recibe a todos con los brazos abiertos. Bueno, tú tienes derecho a tener el criterio que mejor te parezca, pero nuestro propósito es ser bíblicos, ¿verdad? Sabemos de Dios lo que Él ha revelado de sí mismo. Así que nosotros, por deducción, debemos de decir, la respuesta es, Dios los va a condenar. Es la única conclusión lógica, consistente con lo que hemos leído. Pero hay un problema. Porque si Dios hace eso, indicaría que es injusto, y eso sería una contradicción bíblica. Así que necesitamos resolver ese problema. Pero vamos a la Escritura, primero para dejar en claro que no es mi opinión, sino que es la respuesta bíblica. Romanos 2, versículos 12 y 13. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿A qué se refiere cuando dice aquí perecerán? Todo ser humano morirá, excepto los que estén vivos cuando venga Cristo, ¿verdad? Pablo dice, no todos moriremos, sino que seremos transformados. Pero en términos generales, todos morimos. Está diciendo aquí que los que pecaron sin conocer la ley, morirán sin la ley, o sea, la muerte natural, no. Aquí el contexto nos habla de la segunda muerte, ¿verdad? La Biblia habla de dos muertes. La natural, que es la que todo ser humano experimenta en el fin de sus días, y la segunda muerte, que esta es la separación eterna de Dios. Esa es la que nos preocupa, no la de aquí, no la primera muerte, esa es natural. La segunda muerte, esa es irreversible. Ahora, cuando dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, perecerán sin la ley, está hablando de que van a morir por segunda vez como consecuencia del juicio de Dios, porque es Dios quien va a mandar a las personas al lago de fuego. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco? Se abrirán los libros y se juzgará a cada persona según las obras que está escrita en los libros, y van a ser echados al lago de fuego. Así que los que han pecado sin conocer la ley, perecerán sin la ley. Y esa es la demostración.
aunque nunca hayas escuchado la revelación especial de Dios, llámese la ley de Moisés o el Evangelio, vas a ser condenado. ¿Me explico? Y si yo la escuché, ¿pecaste? También eres condenado. Porque el escucharla no te sirve de nada, el hacerla es lo que cuenta. Entonces, con revelación especial o sin revelación especial, si pecaste, serás condenado. Esa es la respuesta directa, bíblica, que a muchos no nos gusta. Bueno, a mí no me gustaba, lo admito. No me gustaba esta idea. Tenía serios conflictos en comprender lo que Dios hace. Pero el problema no es la Biblia, el problema es uno, que no estudia bien la Biblia. Porque obviamente aquí hay información que nos falta, y a eso me refería al principio. Hay algunos que aseguran que el padre que castiga a sus hijos sin informarles de la ley o de la regla es injusto. Pero Dios, cuando hace eso, es justo. Ahí hay un problema de entendimiento, ¿verdad? También para el que dijo que el papá es justo. Ahí hay un problema de entendimiento que tenemos que resolver. Así que, ¿cómo puede Dios condenar a los que nunca tuvieron la revelación especial sin dejar de ser justo? Bueno, hay un concepto que se llama la ley natural. Y necesitamos conocerla para entenderlo. ¿Recuerdan que hablamos de la revelación natural? Aquello que por medio de la creación se puede conocer de Dios, ¿verdad? Cualquier ser humano, usando su razonamiento, puede deducir que hay un creador. Y di varios ejemplos. Porque hay algún lugar de nada. Se requiere una primer causa no causada. Eso cualquier ser humano, con la capacidad de razonar, que es general al humano, puede llegar a concluir eso sin problemas. La revelación natural fue dada a todos los hombres. Cuando hablo de la ley natural, en este sentido es lo mismo. Es dada a todos los hombres. Mira, el apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Ahora, yo entiendo que si lo leemos así puede ser confuso, sobre todo el versículo 14. Cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Y dices, qué? ¿Qué significa esto? Desglosémoslo poco a poco. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿qué es esa ley? La de Moisés. La ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés, acabamos de estudiarlo, ¿verdad? Que el miércoles Moisés va a subir, ya subió al monte, ahí nos quedamos, y va a pasar 40 días y 40 noches, y Dios les va a explicar todos los derivados de los 10 mandamientos y del libro del pacto. Pero para que Moisés lo entienda, se le revela de forma especial a él, y luego él la va a tener que explicar a los israelitas. Cuando Pablo habla de la ley, habla de la revelación especial que Dios le dio a Moisés y que Moisés comunicó a los israelitas, ¿ok? Cuando los gentiles que no tienen la ley, obviamente ningún israelita conoció esa revelación, ¿verdad? Entonces, cuando ellos que no tienen la revelación especial, dice, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, o sea, hacen lo correcto, aunque no sabían que Dios había dicho que eso era correcto. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. O sea, cuando Dios nos juzgue, bueno, me excluyo, cuando Dios los juzgue, ¿cuál va a ser el estándar para juzgarte? Digamos, su ley, ¿verdad? Ok, si los judíos conocían la ley, Dios los va a juzgar según la ley que conocían. La pregunta es, ¿qué va a hacer con aquellos que no tuvieron la ley, que no tenían la revelación especial? Y eso es precisamente lo que dice Pablo. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Qué significa esto? El estándar para ellos no va a ser la ley porque no la conocieron, sino ellos mismos, lo que ellos sabían. Es muy importante que entiendas esto. Para los que conocieron la ley es el estándar.
A los que no tenían la ley, ellos mismos son la ley, lo que ellos sabían. Dice, versículo 15, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Corazón, la palabra griega cardia. Concordancia Strong lo traduce como corazón, mente, carácter, yo interior, voluntad, intención. No está hablando del corazón, ¿verdad? Ni de las emociones meramente. Dice el diccionario Helps, el centro afectivo de nuestro ser y la capacidad de preferencia moral, deseo volitivo, elección. Nuestras decisiones de deseo que determinan quiénes somos. O sea, hablar del corazón, bíblicamente hablando, tiene que ver con quién eres, cómo piensas, cómo decides y qué deseas. Entonces dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Qué significa esto? Lo tienen escrito en su mente, lo que la ley exige. Esto es muy importante. Una persona que nunca tuvo la revelación especial, dice Pablo, tiene la ley escrita en su mente. Dios no los va a juzgar según la ley que nunca escucharon, sino la que está escrita en sus mentes. Dice, estos muestran que la llevan escrito en el corazón, ¿verdad? Pero espérame, lo que la ley exige, no lo que ellos crean. Para mí esto es bueno, para mí esto es malo, esa va a ser la ley. ¿Ese es el estándar con el que Dios me va a juzgar? No. Pablo no está diciendo que cada quien tiene su ley. No, está diciendo que la ley de Dios, Él la puso en la mente de todos los seres humanos, sin excepción. O sea, que puedes saber qué es correcto y qué es incorrecto. Mira, si tú quieres saber cuánta distancia mide de este punto a ese punto, ¿cómo le hacemos? Alguno puede decir, mira, ojo de buen cubero, no sé qué te parecen, unos 10 metros. Y otro va a decir, no, 11 mínimo. No, mira, la técnica que no falla, vas pegando los pies, ¿verdad? Y cuentas los pasos. 132 pasos. ¿Pero de qué número calzas? Si yo hago lo mismo, van a ser más pasos o menos pasos. Así que, ¿cómo definimos cuál es el estándar? Bueno, humanamente hablamos del estándar métrico, 1 metro, ¿verdad? Si yo te dijera, esto de aquí es 1 metro, ¿alguno va a decir sí, no? ¿Cómo salimos de dudas? Trae 1 metro oficial y comparas el espacio. Ahora, cuando seas juzgado según tus obras, ¿cuál es el estándar? ¿Eres bueno según cuál estándar? La ley de Dios. ¿Nunca conociste la ley? ¿Cuál es el estándar? Tú mismo. Para mí era bueno eso. No. Dios puso la ley en ti. Esto significa que tú, por naturaleza, sabes qué es bueno y qué es malo. ¿Me explico? Mira, la ley que Dios le dio a Moisés, 613 mandamientos en total. Todos, en esencia, están contenidos o resumidos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Unos, no robes, no asesines, no adulteres. Pregunto, ¿tienes que leerle Éxodo 20 a una persona para que sepa que no debe robar? ¿Tienes que leerle ese pasaje de la Escritura para que alguien aprenda que no debe asesinar? Pues no, eso lo saben incluso las naciones ateas, paganas, que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se deduce muy fácilmente, ¿verdad? Si yo trabajé por hacer algo, me costó con mis propios bienes, tú vienes y me lo quitas, es injusto, es malo, ¿verdad? Pero requerí la revelación especial de Dios para saber que eso es malo. No. Eso ya lo traes desde que naces. ¿No me crees? Bueno, los que han tenido hijos, cuando están chiquitos y está uno bien contento con su juguete, llega el otro y se lo quita, ¿qué hace al que le quitaron el juguete? Nada, porque a él nadie le ha enseñado que robar es malo. No, ¿cómo no? Va a ser el berrinche de su vida. Y si puede, va a ir a hacer justicia por su propia mano, ¿verdad? ¿Cómo que no? De las greñas, ¿verdad?
de lo que esté a su alcance, porque sabe que le han hecho injusticia y quiere recuperar lo que es suyo, incluso quiere venganza. ¿Le tuviste que enseñar eso? No, ya lo trae de nacimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Lo más fundamental, no robes, no asesines, no adulteres. ¿Me explico? Honra a tus padres. Dice Pablo, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. La palabra conciencia aquí en griego es así, conciencia. El diccionario Hebb lo traduce, un discernimiento innato, una conciencia de autojuicio. Esto nos pone un poco más claro el asunto. Dios le dio a todo ser humano la capacidad de autodeterminar si está bien o si está mal. Y ya vimos en los primeros temas del libre albedrío que ese es el problema. Tú defines lo que es bueno, pero la capacidad la tienes. Entonces, todo el mundo sabe que robar es malo, ¿verdad? Aunque nunca haya leído la Biblia. Y dice Pablo, esa es la demostración, que tus propios pensamientos te acusan o te excusan. La primera vez que robaste, ¿alguien aquí puede decir que nunca ha robado en su vida? Levante su mano. Hay que hacer muchos reportes entonces de robo. Bueno, ¿a qué edad tenías cuando robaste? Tu primera vez. Que seguro lo hiciste varias veces. ¿Cuál fue la primera vez que robaste? ¿Te acuerdas? Dices, no, a mí Dios ya me limpió de esas cosas. Hombre. Yo de las primeras veces me acuerdo que fue en una tienda de jugueterías muy famosa de aquí, que tiene el nombre de un tal Julio. Era tan grande esa tienda de juguetes que nadie se daba cuenta si agarrabas un juguetito pequeñito y lo sacabas. No me acuerdo cuántos años tenía, estaba, no sé, en tercero, en cuarto de primaria. Se me hizo fácil agarrar un carrito que me gustó a la bolsa. Nadie se dio cuenta, ni el guardia, ni mis papás, ni nada, hasta que lo saqué en la casa. Mira, ¿de dónde lo sacaste? Lo agarré. Eso está mal. No sabía. Sí sabía, pero lo decía más. ¿Me explico? Nadie me enseñó a robar, solito lo hice. Me tienen que enseñar a no robar, ¿verdad? Pero cualquiera, pues, esto me gusta, lo agarro y no me importa de quién sea. Eso es natural. El punto es que sabes que estás haciendo algo equivocado, pero aún así lo haces. Tienes toda la capacidad del mundo para darte cuenta que eso está equivocado, pero aún así lo haces. Cuando hiciste algo malo, algo dentro de ti te dice, eso está mal. ¿Verdad? Y a veces hasta te autoconvences, no, pero es que yo me lo merecía. Y luchas internamente, aunque nadie te acuse, internamente te acusas a ti mismo. Esa es la evidencia que dice Pablo de que todo ser humano tiene escrita a un nivel fundamental la ley de Dios en sus corazones. ¿Me explico? Versículo 16, así sucederá, me adelanté otro. Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Versículo 16, así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y aquí nos está dando la clave. Así Dios juzgará los secretos de toda persona. Lo que tu conciencia te acusa, muchas veces te lo guardas para ti mismo, no se lo dices a nadie. Y es un secreto que puedes cargar toda tu vida. ¿Verdad? Bueno, Jesús va a juzgar todos esos secretos. Pero si tú no conocías la ley, ¿cuál va a ser el estándar? Tu propio conocimiento, tu propia conciencia. Y sabes, mientras más creces y más viejo te haces o más maduras, más consciente te vuelves de tus errores, ¿verdad? ¿Ya te has dado cuenta de eso? Mientras más jóvenes, menos conscientes de sus errores. Por eso creen que todo es posible, que todo les va a funcionar, que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera están conscientes de sus propios errores.
pero conforme te vas equivocando y te vas equivocando y te vas equivocando, ¿a qué conclusión vas llegando? Es muy probable que no pueda. No voy a poder sostenerlo, no voy a poder hacerlo, no me van a salir las cosas bien. ¿Por qué? Porque te conoces cada vez mejor. Sabes que no vives en un mundo ideal. Estás consciente de tu maldad y la de los demás. Pero todos tenemos, en un nivel esencial, la ley de Dios escrita en nosotros mismos. Y Jesús va a usar ese estándar para juzgar a cada persona. ¿Conoces la ley? Vas a ser juzgado según la ley. ¿No conociste la ley? Vas a ser juzgada según la ley natural, lo que Dios puso en los corazones de todas las personas. ¿Puedes entenderlo? Así que Dios no juzgará a las personas por aquellas cosas que no supieron, sino por las que supieron. ¿Se entiende? Mira, Romanos 1, 18 al 23. También Pablo nos explica eso. Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Fíjate bien, obstruyen la verdad. Aquí el contexto de la palabra verdad no es de que si dijiste algo verdadero o falso. La verdad también se traduce como lo que es justo, lo que es correcto. Entonces dice que la ira de Dios se revela contra todos aquellos que con su maldad obstruyen lo correcto. No que ignoran qué es lo correcto, sino que tratan de impedir lo correcto para hacer las cosas que ellos quieren. Versículo 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, de la revelación natural. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí nos está diciendo nadie puede negar que hay un Dios, porque la creación lo revela, revelación natural, ¿verdad? Versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué significa esto? Fíjate, bíblicamente hablando, no hay ateos. ¿Se entiende? No hay ateos. Cuando un ateo dice, no existe Dios, tú dile, no existen los ateos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque tienen todo para concluir que hay un Dios. Y lo concluyen, pero no les gusta. Y tratan, por medio de razonamientos y filosofías y argumentos, de convencerse y convencer a otros que la conclusión obvia no puede ser verdadera. Eso es lo que dice Pablo, obstruyen la verdad. No que no la conozcan, no la quieren. Ni los ateos ni los agnósticos existen según la Biblia. ¿Sabes qué es un agnóstico? ¿O cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Mira, decimos que alguien es teísta cuando dice hay un Dios. Alguien es ateo cuando dice no hay Dios. Pero hay un tercer punto, el agnóstico, que dice ¿quién sabe si hay Dios? Puede que sí, puede que no, pero no se puede saber. ¿En cuál estás tú? Me imagino que aquí la gran mayoría son teístas, ¿verdad? No sé si hoy nos acompañan ateos o agnósticos, pero yo conozco de ambos casos. Y bíblicamente nos dice que cuando el ateo dice que no hay Dios, miente, porque su propio razonamiento lo lleva a esa conclusión, pero mejor la evita. Y cuando el agnóstico dice, no sé si hay un Dios, la verdad es que no quiere llegar a la conclusión lógica que su razonamiento lo lleva. Como si por decir, yo no opino, te mantuviera al margen de este asunto. Piensa, imagínate, estás con tu esposa y se prueba un vestido y te dice, ¿me veo gorda con ese vestido? Ese es un asunto teológico muy importante que debemos comprender. Imagínate que dices, en tu mente, sí se ve gorda con el vestido. La pregunta es, ¿le vas a decir? ¿Qué pasa si le dices que sí?
¿Qué pasa si le dices que no? Dices, yo soy cristiano, ¿verdad? Y si le digo que no, estoy mintiendo y la mentira es del diablo. Ok, y si le digo que sí, se va a enojar, ¿verdad? Mi esposa no tiene ese problema. Las de los demás, tal vez. Se va a enojar o ya no va a estar bien, no, pues o se puede deprimir, entonces dices, mejor no digo nada, nadie oyó, y te vas. ¿Te libraste? Eso es lo que el agnóstico piensa. ¿Hay Dios o no hay Dios? Sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. ¿Eso lo hace inocente? ¿Podrá llegar al juicio final y decir, Dios, yo era agnóstico, hasta ahora me vengo dando cuenta que sí había un Dios? No, lo que la Biblia dice claramente es que o estás con Dios o estás contra Él. Jesús dijo, o eres hijo de Dios o hijo del diablo, pero no hay puntos medios. Entonces dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, ¿qué significa? De la conclusión, el razonamiento, la ley natural, la revelación natural, te lleva a la conclusión inequívoca de que hay un creador, una primer causa no causada. Dice, a pesar de eso, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Niegan eso, lo obstruyen y razonan. No, mira, vamos a suponer que todos venimos de la nada, ¿verdad? Y si venimos de la nada, pues entonces hubo una partícula diminuta que de repente cobró vida. Un milagro. Y luego esa partícula, otro milagro, supo comer y alimentarse. Milagro. Y luego otro supermilagro, se pudo multiplicar. Y luego otro supermilagro, pudo multiplicarse pero ser diferente esta vez. Y no nada más él, sino que tuvo la capacidad de cada que se multiplica, darle esa misma capacidad a lo que hizo. Y es puro milagro, y así se van, milagro tras milagro tras milagro, hasta que dicen, y entonces venimos del simio. No necesitamos a Dios para esto, todo tiene una explicación razonable. ¿Cómo explicas toda la serie de milagros sorprendentes que necesitas para llegar a esa conclusión? Y no lo estoy inventando, mira, no sé si todavía está en Netflix, pero yo entré en Netflix, cuando lo vi, era lo más avanzado sobre el origen de todo. Un documental especializado en dar la explicación más avanzada de dónde venimos. Y eso es lo que me encontré. Que los científicos más famosos que estaban entrevistando decían, tenemos que reconocer que hubo una serie de milagros que no podemos explicar, pero que sucedieron y por eso estamos aquí. Pero no es Dios, no es Dios. Son esos milagros que de la nada pasaron. Ahora dime qué tan lógico es eso. Eso es lo que dice Pablo. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Verdad? Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Hoy en día la gente no hace eso, pero eso es la idolatría. Está diciendo Pablo, por cuanto niegan a Dios, la única consecuencia es la idolatría, porque siguen adorando algo, o adoran a la ciencia, o se adoran a sí mismos. No se hacen imágenes, no las necesitan ya, pero se adoran a sí mismos, es lo más normal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, todos los que comparezcan ante el juicio final van a ser juzgados según su propio conocimiento si no conocían la ley, según la ley si la conocían. Y si pecaron, van a ser condenados. ¿Verdad? Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, tal vez alguno diga, sí,
hice cosas que no sabía que eran malas. ¿Te ha pasado? Seguramente. Que haces cosas malas y no sabías que eran malas cuando las hiciste. ¿Pero eso te hace inocente? Por ejemplo, si tú te vas al otro lado del río, al país vecino, a Estados Unidos, que es una de las características más comunes que ves en los autos cuando cruzan el puente. Se ponen el cinturón de seguridad, ¿verdad? Aquí no se los ponen. Tienen que poner a los policías a que los obliguen a ponérselo. Pero nomás cruzan el río. Es más, lo más sorprendente, empiezan a usar las direccionales. ¿Te has dado cuenta? Van a dar vuelta y direccional. Y dicen, mira, aquí sí funcionan las direccionales. Ah, pero acá en Monterrey es alta traición. Prende la direccional, revelas tu intención y te ganan. ¿Verdad? Pero allá, la vueltita, todo bien. ¿Por qué? Ah, porque allá la ley es distinta. Allá te puede ir muy mal si te ven sin cinturón. Ahora, puede pasar que yo me brinque a aquel lado, haya más leyes que no conozco, llego y las quebranto todas porque no sabía que existían. ¿Soy culpable o inocente? Cuando me detenga, ¿de dónde viene usted, señor? Vengo de Monterrey. ¿Y por qué no trae el cinturón? No sabía. ¿Por qué está dando vuelta a la derecha? Cuando ahí dice que no debe dar vuelta a la derecha. Porque allá sí le hacemos. Entonces, bueno, ¿puede irse? No. ¿Cuál? Papeles. ¿Verdad? Seguro. Órale, pero no sabía. Pero eso no te hace inocente. Ahora, fíjate, Dios está diciendo, Pablo, el juicio final, aunque no te hace inocente el hecho de que no lo sepas, ese no va a ser el estándar. El estándar es lo que tú sabías. Dice, de las que me salvé. No. El problema es lo que hiciste sabiendo que estaba mal hacerlo. Que es todo lo malo que has hecho prácticamente. ¿Se entiende? Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Aunque tú no supieras, eres responsable, pero aún así Dios va a decir, el estándar es lo que tú sabías. Así que volvamos al ejemplo inicial. El padre de familia que pone una regla que sus hijos no conocen y los castiga por quebrantarla, aunque no la sabían. ¿Es justo o injusto? Es injusto, ¿verdad? Totalmente injusto. Dios, ¿qué va a hacer con esa tribu a la que nadie alcanzó a llegar? Nunca escucharon del Evangelio y los llama a cuentas. ¿Los va a condenar? Sí. ¿Pero por qué Él no es injusto? Porque Él no los va a condenar por cosas que no sabían, sino por lo que sabían. ¿Se entiende? Te estoy dando unos ejemplos que no tienen nada que ver para confundirte. El padre que pone una regla sin informarle a sus hijos es injusto, pero Dios no hace eso. Ahí estaba la trampa. Dios no hace eso. Cuando Dios condena al que nunca escuchó el Evangelio, lo hace con justicia, porque no lo está juzgando con las cosas que no supo, sino con las que supo. Su propia conciencia mínimo. ¿Se entiende? Fíjate las trampas en las que hacen caer a los cristianos. ¿Cuántos los hice caer en esa trampa? ¿Y por qué caes en la trampa? Que no conoces bien a Dios. No te conoces bien tú. No conoces bien la Escritura. Ahí está el problema. Desconocemos la Escritura, razonamos según nuestro propio criterio y decimos, no tiene sentido. No tiene sentido porque no estás razonando bíblicamente. Tienes que ir a la Escritura, encontrar la evidencia y sacas una conclusión de esa evidencia. ¿Se entiende?
Así que afirmo con toda certeza, el papá es un injusto, el de mi ejemplo, pero Dios es justo. Tú tienes un problema porque mezclas los ejemplos, pero no tiene nada que ver. Dios en ninguna manera es como ese papá injusto. Eso es lo que la Biblia afirma. Dios es justo. Y Dios hará un juicio justo a todas esas personas. Romanos 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Eso es lo que la justicia demanda. Cada uno lo que se merece, de acuerdo a lo que sabía. Todos van a ser condenados porque todos sabían que era malo y lo hicieron. Al menos un solo pecado es suficiente para condenarte. Así que no hay esperanza. El que sea juzgado según sus propias obras va a ser definitivamente condenado. Así que bíblicamente hablando, Dios restringe la maldad del ser humano en 3 niveles. Primer nivel, tu conciencia, ¿verdad? Ya sabes que estás haciendo mal. O bien, puedes decir, no me importa, hago lo que yo quiero. Segundo nivel en el que Dios restringe la maldad, autoridades humanas, autoridades seculares, el gobierno, leyes que dicen que no robes. ¿Ignoras de tu conciencia? Bueno, ahí está la ley, ¿verdad? Segundo nivel en el que Dios refrena la maldad. Dice, pues me importa poco y me escondo de la ley. Hay un tercer nivel, la ley divina. Dios ha ordenado que no hagas esto. Ahora, estos 3 niveles nunca se contraponen entre ellos, en origen, pero sabemos que los humanos son corruptos y pueden ignorar su conciencia y pueden desobedecer la ley. O puedes llegar a tal nivel de corrupción que tu conciencia está invertida. Estás haciendo lo bueno y te sientes mal. Estás haciendo lo malo y te sientes bien. Pero eso ya es un grado de maldad mayor que fuiste desarrollando cada vez que silencias y callas e ignoras a tu conciencia. Pero si por alguna razón el humano corrompe su propia conciencia, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, y aun si las personas en el gobierno son corruptas, el tercer nivel lleva prioridad sobre los 2. Romanos 13, 1-2 nos dice de las autoridades, todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora, tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero cuando hay corrupción y no se hace lo correcto, nos vamos a otro pasaje, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Entonces, no nada más pienses en lo que hiciste en contra de tu conciencia. Piensa también en aquello que desobedeciste la ley en la que vives. Y luego agrégale lo que Dios ha revelado. Estás perdidísimo. No hay la más mínima luz de esperanza para ningún ser humano. Entonces, sería lógico decir, bueno, yo nunca leí la Biblia, Dios no me puede condenar. A mí Dios no se me apareció como Abraham. A mí Dios no me dio lenguas repartidas de fuego como el Pentecostés. Yo no creo. Dios no me puede. ¿Por qué me juzga? Bueno, ahí está, argumentos típicos de los ateos, que lo único que muestran es una profunda ignorancia de lo que la Escritura enseña. Y no me preocupa lo que ellos piensen, ni la ignorancia de ellos. Me preocupa la de los cristianos. ¿Verdad? Entonces, si todos están así, tan perdidos, ¿cómo es que unos se salvan? ¿Cómo voy a salvar? ¿Qué dices de ti? ¿Cómo? Bueno, porque Dios decidió salvarme. Y este es otro tema que quiero mencionar brevemente porque lo escuché mucho en las preguntas. Tiene que ver con el libre albedrío. Mira, es un tema muy polémico, incluso para los cristianos, el tema de la elección y la predestinación. Pero voy a hablar solamente en este momento, por cuestión de tiempo, de la elección. ¿Por qué se salvan los que se salvan? Porque Dios eligió salvarlos, ¿verdad? Pero ¿por qué eligió a unos y a otros no?
¿Mm? Es un hecho que Dios eligió para salvar a unos y a otros no, ¿verdad? Pero ese es un hecho que muchos cristianos no reconocen. No, Dios quiso salvar a todos. Espérame, piénsale bien. Dios eligió salvar a unos y a otros no. No, Dios quiere salvar a todos. No, momento. Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Eso demuestra algo muy simple. No todos se van a salvar, ¿verdad? Es innegable. No todos se van a salvar. Y si la salvación es por la elección de Dios, hay una consecuencia inevitable. Dios no los eligió para salvarlos. ¿Me explico? Esto genera, el término formal es disonancia cognitiva. Cuando tú has creído algo toda tu vida y luego alguien te da información que te hace pensar que lo que tú sabías toda tu vida es una mentira. Y entras en una especie de shock. Te enojas, lloras, pero también estás contento porque entendiste, pero luego te da coraje con los que te enseñaron mal, y es lo que le llaman la jaula calvinista. A las personas hay que encerrarlas, porque se ponen muy locas. A todo mundo le quieren decir que está mal, no, y agarran coraje con los falsos maestros y entran en un proceso de shock. Pero lo más difícil primero es la aceptación. Como Alcohólicos Anónimos. A ver, te enseñaron toda tu vida que Dios quiere salvar a todo mundo y que la gente se pierde por culpa de ellos, ¿verdad? Es Satanás el que se roba las almas y Dios lucha con Satanás para ver a cuántos puede salvar. Y Dios hace todo lo que puede por salvarlos, pero no pudo. Pobrecito Dios, ¿cómo lo vamos a juzgar si el pobre se esforzó lo más que pudo y ni modo? Eso no es lo que dice la Biblia. Dios mismo los va a echar al lago de fuego. Y Dios mismo elige a quien salva. Por consecuencia, Dios elige a quien no salva. ¿Me explico? Quizás algunos de los que están aquí pueden decir, Dios me eligió para salvación. Y otros dicen lo mismo y están engañados. Así que es un hecho innegable, bíblicamente hablando. Dios dijo a algunos, a ti sí, a ti no. Y ahí surge la pregunta, eso es injusto, ¿no? ¿Por qué a él sí y a él no? Y nuevamente, Hernán, mi Dios jamás haría eso. Ok, ese es el problema. Tu Dios, el que yo hablo es el de la Biblia. No sé cuál tengas tú. Pero el Dios de la Biblia, precisamente, dice eso. Mira, si Dios ha decidido salvar a unos y a otros no, ¿es eso injusto? Pablo nos da la respuesta. Romanos 9, 6 al 9. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Mira, la elección soberana de Dios es algo bíblico y lo tienes desde Génesis. Porque no todos los hijos de Abraham se salvan, ¿verdad? Aunque descienden de Abraham. Sino que la promesa que Dios iba a dar tenía que venir de Isaac. Así que Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. ¿Por qué Dios no escogió a Ismael? No lo sé. Pero Dios escogió a Isaac, ¿verdad? Es lo que dice aquí. La promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y Dios dice, de tus hijos yo he decidido elegir a Isaac. Versículo 9 al 13. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella,
el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Otra vez, esto es, elige a uno y al otro no. Amé a Jacob, aborrezco a Esaú. Cuates, ¿verdad? En la misma familia, con la misma educación, segundos de edad de diferencia. Dios dice literalmente, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Eso es elección, ¿verdad? Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Aquel que diga que la elección es algo malo, tiene que echar toda la Biblia a la basura. ¿Verdad? Claramente Dios ha elegido. Eligió a los israelitas y no eligió a los egipcios. ¿Verdad? Chécate toda la historia. Los discípulos eligió a 12 y uno de ellos, Judas, a ese no. ¿Por qué a 11 sí y a uno no? ¿Por qué a los israelitas sí y no a la nación? Las demás. ¿Por qué a Jacob sí y a Esaú no? Dice Pablo, no por nada que hayan hecho ellos. Dice, aún no nacían, no habían hecho nada bueno ni malo. Y Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú antes de que hicieran cualquier cosa. Dice Pablo, Dios elige no por lo que tú hiciste. Dicen algunos cristianos, es que Dios vio el futuro. Y vio el día que te dijeron, Hernán, ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador? Y Dios puso mucha atención. A ver qué va a decir este muchacho. Yo dije, sí, dijo Dios, no se diga más. Al libro de la vida. Ahí va Hernán. Espérame. ¿No se supone que no es por obras? Si Dios vio el futuro y vio que yo lo iba a elegir, ¿no esa es una obra mía? Eso sería una obra mía. Y dice Pablo, no depende del deseo humano. La Reina Valera 60 no depende del que quiere ni del que corre. No depende de ti. Tú no tienes nada que ver. Te eligió por misericordia. ¿Qué es misericordia? No darte lo que te mereces. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Así que para que la misericordia sea misericordia, Dios debe tener la voluntad de darla, ¿verdad? Dice Pablo, Dios le dijo a Moisés, seré clemente con quien quiera hacerlo. Seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Así que Dios se reserva el derecho de decir, tú sí, tú no. Dices, oye, eso suena bien injusto, ¿verdad? Sobre todo si fuiste criado en una familia donde te dicen, todos los hijos son iguales, a todos les damos lo mismo. ¿Te tocó estar en una familia así? Si mi papá llegaba con unas papitas para uno, decíamos, ¿qué pasó? Para ti también. Eso es justo, ¿verdad? Le compraban un pantalón a mi hermano, también para Hernán, ándale, así es justo. Entonces vas creciendo y piensas que eso es justicia, ¿verdad? Llegas ante Dios y dices, ¿por qué ellos ya se fueron de vacaciones a Cancún y yo no? Señor, hazme justicia. Es más, yo hasta trabajo más que ellos. ¿No me lo merezco más yo, Señor? ¿Qué onda con la justicia? Tu palabra dice que tú eres justo, así que estoy esperando mi viaje. ¿Qué tan lógico te suena eso? Oye, ¿salvaste a mi hermano Jacob? ¿Y yo? ¿Cómo que yo no? Eso no es justo. ¿Se entiende? Un maestro en una clase, y me ha tocado vivirlo. La universidad, el maestro es medio novato, y les dice, muchachos, les encargo una tarea para el viernes. Ok, llega el viernes y sabes que no todos van a traer la tarea. Eso es prácticamente una ley universal.
Alguien va a salir con que no pudo. Le dice, maestro, dice uno, no pude entregar la tarea, deme chance para el lunes. Y el maestro le dice, ok, pero me la entregas el lunes sin falta. Excelente. Llega el lunes, agarra la tarea, muy bien. Otra tarea para el viernes. Llega el viernes, ¿y qué va a pasar otra vez? Alguien va a salir con tragedias. Tienes al mismo individuo, más otros dos. Maestro, no pudimos, se nos complicó. ¿Nos da chance para el lunes? Y este maestro le dice, está bien, no hay problema, lo haces para el lunes. Ok. Siguiente lunes exactamente lo mismo, sí entregan su tarea, ponen una nueva tarea para el viernes, llega el viernes, 10 alumnos. Maestro, no tuvimos chance. ¿Nos da chance para el lunes? ¿Qué está pasando aquí? El primero le dio una señal muy clara a todos los demás, ¿verdad? Y dijo para el viernes, pero ¿cómo que te va a dar chance para el lunes? ¿Verdad? Cuando llegan otros dos, maestro nos da chance y les dice que sí, ¿qué aprendieron todos los demás? Que pueden hacer lo mismo. ¿Verdad? Bueno, imagínate, esos 10, ahí están los 10. Maestro, ¿nos da chance? No. ¿Qué van a decir? ¿Cómo que no? No. Pero eso es injusto. A ellos les dio chance las 2 semanas pasadas. ¿Verdad? ¿Es injusto que no les dé chance esta vez? Pregunto. Si la misericordia es misericordia, tiene que ser dada libremente, ¿verdad? Si está obligado a dar misericordia, ya no es misericordia, eso sería un derecho. ¿Verdad? Si el maestro les dio chance una semana, ¿está obligado a darle chance otra vez? No. Entonces, si no les da oportunidad, ¿es injusto? Pues, no, pero sí, ¿no? Digo, ¿por qué ellos sí y a mí no? Ahí está el punto. Jesús lo enseña en una parábola clarísima. Mateo 21-7. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Versículo 5, así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Versículo 8-12. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Traduciendo el horario que lo pone la NBI, se trabajaba, ponle de 8 a 6. Los últimos trabajaron de 5 a 6. Y les dijo, les pagaré lo que sea justo, a todos. Van a cobrar su hora y el dueño les da un día entero. Eso es lo que está pasando aquí. En lugar de pagarles una hora, les paga el día entero. Dice versículo 10, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos a ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. ¿Se entiende? A los que trabajaron todo el día, les dio un día de salario. A los que trabajaron una hora de tarde, ya casi sin sol, les dio todo un día de trabajo. Se quejan los primeros. ¿Por qué? Eso es injusto. ¿Se entiende? Versículo 13-15. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? ¿Se entiende?
Fíjate la forma en la que Jesús describe cómo soluciona el problema. A ver, ¿te di lo que te mereces, sí o no? Sí. Si yo a Hernán le quiero regalar la salvación, ¿no tengo derecho a hacerlo? Dice, ¿no puedo hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que tienes envidia? ¿Dios se reserva el derecho de darle la salvación a quien Él quiera? Sí. ¿Por qué? Porque es misericordia. ¿Pero por qué no a todos? Porque no quiere. ¿Eso es injusto? No. A todos los que no les da misericordia, les va a dar justicia. ¿Verdad? A los que salva, misericordia. A los que no, justicia. Pero a nadie, injusticia. Así que con todo esto que estamos leyendo, dime, ¿alguien podría quejarse de que Dios es injusto si no lo salva? ¿Alguien podría quejarse de que es injusto que lo condene aunque nunca leyó la Biblia? ¿Alguien podría quejarse que Dios no lo puede condenar porque es malo? Absolutamente nadie tiene excusa delante de Dios. En eso consiste el Evangelio, precisamente que no hay forma que seas excusado. Y la misericordia de Dios se ofrece gratuitamente al que la quiera. El problema es que no la quieren. ¿Verdad? Entonces, piensa, ¿por qué Dios crea al malo si sabe que no se va a salvar? ¿Mm? Cuando Dios me creó a mí, ¿sabía que yo me iba a salvar? Claro. ¿Porque vio el futuro? No, porque me eligió para salvación. Y me eligió desde antes de la fundación del mundo, dice la carta a los Efesios. Ahora, cuando creó a Judas, ¿sabía que Judas iba a perder? Sí. ¿No te parece eso malo? Que Dios crea personas que no se van a salvar. Imagínate a Judas en el juicio final. A ver, Dios, tú me creaste sabiendo lo que iba a hacer, ¿verdad? De hecho, nada sucede sin que tú lo permitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción tenía? Eso lo he escuchado muchísimas veces. A ver, Hernán, tú me hablas de la elección, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios no me eligió? Si no me eligió, no me voy a salvar, ¿verdad? No, no te vas a salvar si no te ha elegido. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer. Si Él me eligió, me voy a salvar. Si no, no. Así que no me preocupo, ¿no? Yo voy a seguir con mi vida. Si Dios no me eligió, no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Y si Dios me eligió, no voy a poder evitar salvarme. Así que déjame en paz. ¿Has escuchado ese argumento? Yo he conocido gente que viene a la iglesia, aprende sobre la elección y la usa como excusa para regresarse al mundo. Porque dice, Dios no me ha elegido. No tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de hacer las cosas que Dios quiere, yo quiero hacer lo que yo quiero. O sea, Dios no me ha elegido. Y como no me ha elegido, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. ¿Verdad? Así que déjame en paz. ¿Por qué Dios creó a Faraón? ¿Por qué Dios creó a Judas? Romanos 9, 16 al 18. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dios tuvo misericordia de Pedro y endureció a Judas.
Pero si Dios endureció a Judas, ¿no provocó Dios que Judas se perdiera? No. Romanos 1, 22 al 25. Esto es endurecer a una persona. Romanos 1, 22 al 25. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Versículo clave: Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Luego, Romanos 1, 26 y 27. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Clave aquí: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1, 28 al 32. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Clave aquí: como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta a Dios, los entregó a la depravación mental. Así que, cuando Dios elige salvar, les da misericordia. A los que no, los endurece. ¿Qué significa que los endurece? Los deja hacer lo que ellos quieren. A los que les da misericordia, los corrige, los disciplina, dice la Escritura. Castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y a los que no eligió, los deja hacer lo que ellos quieran. ¿Se entiende? Romanos 9, 18 al 24. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Interviene en la vida de los que va a salvar, ¿verdad? Deja a los demás que hagan lo que ellos quieran. Él no los hace pecar. Él no los obliga a pecar. Él los deja hacer todo lo que ellos quieran hacer. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Me fijan? La pregunta que yo hice. Si Dios me hizo así, entonces, ¿qué opción tengo? Si Dios no me va a salvar, no me voy a salvar como quiera. Respondo, dice el versículo 20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. ¿Se entiende? Dios hace lo que quiera porque Él es soberano. Y si Dios dijo, amo a Jacob y aborrezco a Esaú, no está haciendo nada indebido, porque a Esaú le va a dar justicia, lo va a dejar hacer lo que Él quiera, pero a Jacob va a intervenir en su vida y lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Se entiende? Eso significa que Dios es soberano. Ahora, no le gusta a mucha gente. De hecho, ni cuando Jesús lo dijo. Jesús estaba en la sinagoga y lo dijo, y trataron de despeñarlo.
Lo llevaron a un precipicio y estuvieron a punto de aventarlo por atreverse a decir que Dios había elegido a alguien por pura misericordia. ¿Cómo crees que te va a ir a ti cuando digas eso? Así que la cosa está simple. Te arrodillas ante Jesús y le dices, hágase tu voluntad, o te niegas a arrodillarte ante Él y Él te dice a ti, haz tu voluntad. ¿Se entiende? O tú te arrodillas y te humillas ante Dios y le dices, hágase tu voluntad. O rechazas humillarte y Él te va a decir a ti, haz tu voluntad. Esa es la forma en que se resume todo lo que leímos. Por eso, quien rechaza el Evangelio se opone a Dios. No es una opción, no es una invitación. Pablo en Hechos 7 dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato. Dios les manda, arrepiéntete. Quien diga, no, eso no es para mí, entonces eres enemigo de Dios, porque rehusas doblegarte ante el Rey. Eres un traidor y mereces ser condenado. El Evangelio es una excelente noticia para el que se salva. Pero es una horrible noticia, es una mala información, algo que los va a hacer enojarse, aquel que no quiere humillarse ante Dios. ¿Verdad? Así que, ¿qué tipo de reacción esperas cuando hables del Evangelio? Decía Charles Spurgeon, cuando él mandaba a sus aprendices a predicar, cuando regresaban les preguntaban, ¿cuántos enemigos tienen? ¿Cuántos enemigos obtuvieron? Y si le decían, ninguno, predicaste mal. ¿Entiendes por qué? Porque solamente hay dos reacciones al Evangelio. O te humillas o te opones. No hay de otra. Nadie puede quedar ajeno. O te humillas o te opones. Entonces, dime, ¿qué hacemos ante un Dios justo, santo, perfecto, todopoderoso, que todo lo sabe? ¿Puedes esconder tu pecado? ¿Puedes encontrar la forma de salir librado? No. No te queda más que una horrenda expectativa de juicio. Y así como Dios es grande para bendecir, es grande para condenar. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a los cristianos se nos olvida. Y decimos, no pasa nada, Dios es bueno. Dios tiene mucha paciencia, misericordioso. Él me entiende, Él sabe que tengo ocupaciones. Él sabe que tengo otras cosas que hacer. No estoy hablando del mundo, de los cristianos. ¿Cómo? ¿En serio piensas eso? ¿En qué momento te convertiste en un idólatra? ¿Que ahora sigues a un Dios de tu propia imaginación? Me da gusto saber que los cristianos en Árbol Plantado están reaccionando. Pero grábate bien esto en la mente. Dios es fuego consumidor. Sí, hemos alcanzado gracia, para gloria de su nombre. Pero entonces adquieres mayor responsabilidad, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora dime, ¿prefieres saber poquito o prefieres saber mucho? ¿Qué trae más beneficio a la hora del juicio? ¿Saber poquito o saber mucho? Si me van a juzgar según lo que sé, más me vale saber poquito, ¿verdad? Se me va a demandar poquito. Pero si sé mucho,
más se me va a demandar. Dice la Escritura, a quien más se le da, más se le demanda. ¿Estás consciente de eso? Veniste a aprender. ¿Aprendiste? Ok. ¿Y ahora qué sigue? Porque he puesto una enorme responsabilidad sobre tus hombros. Yo la traía y nada más yo, y ahora tú también. ¿Vamos a trabajar para llevar esa responsabilidad juntos o te vas a desentender y te vas a ocupar en otras cosas? ¿Me explico? No estamos para juzgar al cristiano. No estamos jugando a la iglesia. Muchísimas personas necesitan el Evangelio hoy más que nunca. Y no podemos perder el tiempo. Aquí y en otros países nos están viendo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora con la tecnología es mucho más fácil llegar a partes en las que quizás nunca vamos a poner el pie. Pero Dios nos da la oportunidad de ponernos de acuerdo, servir juntos y edificar y enseñar a toda la cantidad de personas que Dios nos permita llegar. Por favor, no desperdicies tu tiempo. Necesitamos soldados que padezcan por la causa, como dice la Escritura, padecer sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. ¿Las cosas están difíciles? Sí, están muy difíciles. Todos tenemos problemas. Todos. ¿Y? Sigues teniendo la misma responsabilidad de servir. Así que, por favor, pon en orden tu vida y sirve. Pon en orden tus cosas. Trágate la ansiedad, y vamos a estudiar cómo se hace eso. Trágate la depresión y di, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No es tiempo para estar llorando, para estar temerosos, para estar nada más guardados. No quiero hacer nada porque me da miedo. Miedo deberías de tenerle a Dios. Fue lo que Jesús dijo, no temas a los que destruyen el cuerpo, sino al que también puede destruir al alma en el infierno. Pon en orden tus cosas y ven a servir. Ninguno de nosotros tiene excusa. Sobre todo nosotros, que Dios nos ha permitido entender muchas cosas de la Biblia. Que por favor, no entiendo cómo transmitirte. Quiero que te vayas cargado, abatido, destruido, reconociendo que hay mucho más que puedes hacer por Dios y no lo estás haciendo. Porque si te vas en paz y yo no te advierto, tu sangre será también sobre mi cabeza. Así que necesitamos a los miembros de Árbol Plantado, a los cristianos que tomen una decisión. ¿Sirves o no? ¿Pagas el precio o no? ¿Sufres voluntariamente o no? Es lo mínimo que Dios se merece, ¿no crees? De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé si todos los que están aquí ya se arrodillaron ante Jesús, en el sentido de decirle, Dios, aquí estoy, hágase tu voluntad. No sé si alguno entre nosotros aún piensa que porque no sabe, que nadie le dijo, porque es malo, porque Dios le hizo así, se puede librar. Nadie va a escapar del juicio, a menos que te humilles. Esa es la buena noticia. Que si te humillas ante aquel que va a juzgar a todos los hombres, Dios ha prometido darte misericordia. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la Reina Valera 60. Entristecido y humillado, que reconoce que no merece nada, que es un necio tratando de negar a Dios.
que la evidencia es clara y contundente, que es un pecador y que necesita un Salvador. Si no lo han hecho, hazlo. Nadie tiene la vida segura ni siquiera el día de hoy. Y si nosotros, los que ya la hicimos, descansamos en el solo hecho de haberlo hecho, estamos peor. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Todos hemos pecado mínimo de omisión. No hemos hecho todo lo bueno que pudimos haber hecho. De acción ni se diga, ¿verdad? Pero comprométete. Dios te ha dado dones y te va a pedir cuentas de ellos. Luchemos, esforcémonos juntos por tener la conciencia tranquila ante Dios. Si mañana Dios decide que uno de nosotros se vaya por COVID, por lo que sea, quisiera que todos en esta congregación podamos decir con toda certeza que tuvimos todos la conciencia limpia, sirviéndole a Dios con todo lo que pudimos hacer. Que ninguno, cuando se muera uno de nosotros, diga, ahora sí tengo que ponerme a pensar en Dios porque ahora me doy cuenta que estoy mal. No necesitas que uno de nosotros se muera para darte cuenta de eso. Si alguno de nosotros muere, todos deberíamos de decir, le espera la corona de vida. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos, servimos juntos, planeamos juntos, luchamos juntos para la gloria de Dios. Y Dios es fiel. Y a pesar de que tenía pecado y a pesar de que tenía errores, Dios lo declaró justo. ¿Se entiende? No confiamos en que hicimos las cosas bien. Confiamos en que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Que no nos salvamos por obras, sino por misericordia. Pero tenemos que tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Decir, Señor, si hoy me llevas, así sea. Si hoy es el día, puedo decir como Pablo, terminé la carrera. He guardado la fe. No porque confío en mis obras, sino porque me mantuve al tanto en todo lo que pudiera servir, en todo lo que pudiera hacer para servirlos a ustedes, para servir a mis hermanos, estén aquí o en otro país. Me entregué de forma administrada, de forma bíblica, fiel a la palabra. Por lo demás, confío en Dios. Estamos llenos de errores, pero no nos salvamos por eso. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está nuestra esperanza. Así que vamos a orar. Señor, concédenos, Padre, que haya en nosotros una marca indeleble, una profunda cicatriz que nos recuerde de dónde nos ha sacado, Señor. Que nos recuerde que no merecemos nada de ti. Nos hemos acostumbrado tanto a tus misericordias. Nos hemos acostumbrado tanto a tus bendiciones, Señor, que somos como los israelitas en la tierra prometida. Se olvidaron de ti completamente. Fueron cada uno tras sus dioses, tras sus propios deseos. Señor, líbranos del destino que ellos encontraron. Permítenos ser congruentes, Señor. El árbol bueno da fruto bueno, dice tu palabra. Que ninguno de nosotros, Señor, esté sin dar fruto. Concédenos, Padre, no nada más pensar en nosotros mismos, no nada más pensar en nuestro destino, sino también el de nuestros hermanos. Ayudarles con sus cargas, ayudarles con sus necesidades, pero para que se pongan a trabajar, para que se pongan a servirte, Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Danos más siervos tuyos, Señor. Hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que podemos hablar, a tantas personas a las que podemos llegar, Señor. Necesitamos hijos tuyos, fieles,
servidores dispuestos a pagar el precio, dispuestos, Señor, a dejar de pensar en sí mismos para servirte, dispuestos a pensar en su hermano, en su prójimo, en ser útil a tu obra, Señor. Cristianos que no están pensando solamente en sí mismos, sino que se entregan, Señor, cada uno según los dones que le has dado, cada uno según la tarea que le encomendaste, cada uno desde su responsabilidad, Señor, para que juntos, como dice tu palabra, como un solo cuerpo, podamos glorificarte. Padre, trae a tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que no estén temerosos, Señor, por los virus, por la situación económica, por las crisis, por las dificultades. Que tus hijos tengan los ojos puestos en ti, Señor. No en las cosas de este mundo que son pasajeras, sino en las cosas eternas. Que puedan permanecer firmes en tu palabra, Señor, sin entregarse a sus emociones, sin dejarse llevar por la angustia, la ansiedad, la desesperanza. Cristianos, Señor, que se recuerdan a sí mismos, que han sido comprados por precio de sangre, y que han sido lavados, que no son ciudadanos de este mundo, sino de tu reino. Debemos vivir de acuerdo a eso, Señor, congruentes a la naturaleza que nos has dado, a la nueva naturaleza en Cristo, para que sin importar las circunstancias, ya sea que estemos en escasez, en enfermedad, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tú seas exaltado. Sabemos que el mundo te necesita. Te rogamos que nos uses para llevar tu palabra al mundo. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Déjenme cargarlas. Aquí está, primera pregunta. Blanca Solórzano, buenos días, pastor. ¿Cómo se puede distinguir esto? Es la conciencia del ser humano y este es el Espíritu Santo en el creyente que me habla. ¿Ambas son las mismas o diferentes? Mira, el ser humano, hablando de un nuevo ser humano, una persona nacida de nuevo, escuchará al menos 4 voces en su mente. Al menos 4. Hay unos que escuchan más. Pero un cristiano saludable debe escuchar 4 y saber discernir las 4. Número 1, el mismo. Número 2, la carne. Número 3, Satanás. Y número 4, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tu carne te habla. Te habla como si fueses tú mismo. Tu carne te dice, estoy cansado. No tengo ganas. Esa es tu carne. No eres tú, ¿verdad? Porque tú sabes que debes hacer las cosas que te corresponden. Pero tu cuerpo te dice, estoy cansado. Esa es una voz. Segunda voz, Satanás. Satanás no te va a decir que estás cansado. Él te va a decir, no pasa nada si descansas, te lo mereces. Ya has trabajado mucho. Dios no se va a enojar, Él te entiende. Ese no eres tú y no es tu carne. Ese es Satanás que te está tentando a hacer lo malo. Te trata de convencer que no es tan malo. Tercera voz, el Espíritu Santo, que te dice con toda claridad, tienes que hacer esto. Y muchas veces es la misma voz, tengo que hacer esto. Entonces, ya estás en conflicto. Te dices, estoy cansado. Te dice Satanás, no pasa nada si no lo haces. Y al mismo tiempo está diciendo, pero sé que tengo que hacerlo. Así que la cuarta voz es la tuya. Que te tienes que decir, estoy cansado, pero eso no me quita la responsabilidad. Sí, Dios es bueno y paciente, pero no debo desobedecerlo. Sí, lo correcto es hacer lo que sé que debo hacer. ¿Te das cuenta? Al menos 4. Quien oye una quinta, que se vaya a checar.
Pero al menos 4 debes estar discerniendo. Y el problema es que muchas veces no distinguimos cuál es cuál, ¿verdad? Por eso hay que conocer la Escritura, porque esas voces deben ser filtradas por la Escritura para determinar de dónde vienen. Siguiente pregunta, también de Blanca Solórzano. ¿Qué hay de las personas que desde niños les enseñan a cauterizar sus conciencias y llegan a ser terroristas que no sienten nada de lástima? ¿Qué hay de ellos? ¿Pueden llegar a justificarse? Mira, no hay salvación si no es por medio de Cristo. Y aún las personas que pudieran decir que, como pones tú el ejemplo, cauterizan sus conciencias, de alguna manera los entrenaron para ignorar su conciencia. Ok, son temas delicados que necesitaríamos mucho más contexto para saber cuál es la circunstancia en la que se enfrentaron. Pero si cauterizaron sus conciencias, es decir, los niños o desde niños aprendieron a hacer lo malo y a disfrutarlo, eso en última instancia no los convierte en víctimas, ¿verdad? Porque ellos mismos están haciendo el proceso. Ahora, si me dices, no, es que los obligaban o los mataban, pues ya entras en otra esfera complicada, ¿verdad? Donde una persona no tiene la libertad para elegir, se ve forzada a hacer. Y aún en nuestras leyes, una persona que tuvo una influencia que no le permitió hacer lo correcto y le obligó a hacer lo malo, no lo consideras un culpable, sino que lo consideras víctima. Así que tratar de determinar, en un caso así hipotético, ambiguo, resulta muy complejo. Porque el hecho de que alguien me obligue, tenemos que hablar si es físicamente o moralmente. Si estoy atado, me amenazan con una pistola a que mate a otra persona y lo mato para preservar mi vida, entendiendo que es un niño que no tiene mucho criterio, entramos en áreas donde es posible, no seguro, que en esa edad tierna, por así decirlo, aún no sea responsable de sus acciones. Pero conforme el individuo crezca, aún su conciencia le va a estar revelando que está mal. Y si persiste en hacerlo, es culpable. Así que este tipo de casos son difíciles de responder porque necesitaríamos muchísima más información de las circunstancias para poder llegar a alguna conclusión. Siguiente. Rosa Ramírez, escuchando el estudio de hoy, podemos pensar que no sabemos quién se salvará y por lo tanto no podemos juzgar a nadie, porque solo Dios sabe si al final de los días una persona será salva. Bueno, la respuesta es sí, no, ¿verdad? A los del mundo no los podemos juzgar. Pablo dice claramente, no estamos para juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo, pero sí juzgamos a los de adentro. La Biblia es clara, Mateo 18, 15 al 17. Otros pasajes, no te juntes con aquel que diciendo ser hermano no viva como tal, ¿verdad? Ni siquiera lo invites a comer, ni siquiera lo dejas entrar a tu casa. Ahí sí hay un juicio. El que dice que es cristiano y sus obras demuestran lo contrario, debe ser juzgado. Y si no se arrepiente, expulsado. A los de adentro. A los de afuera no tenemos por qué juzgarlos. No sabemos nada de ellos. No hemos leído el libro de la vida. No podemos saber si Dios los ha elegido o no. Eso será revelado cuando llegue el día y la hora específico para ellos. Así que si alguien se encontrara con Saulo rumbo a Tarso antes de que Jesús se le apareciera, nadie sospecharía lo que Pablo iba a hacer, ¿verdad? Así que quizás estás hablando con un Pablo, tú lo ves, un perseguidor de la iglesia, en nuestros tiempos sería una especie, no sé, de cristiano religioso, que está diciendo que todos están mal o que habla Hernán está mal. Tú no sabes si Dios después le haga entender como a Pablo y luego ande predicando la verdad bíblica. Así que a los de afuera no los juzgamos, pero sí a los de adentro. Mayela La Rosa, pastor, entonces, ¿está mal cuando otros pastores dicen que tenemos que rescatar almas? Yo entendía que rescatar llevando el evangelio, pero es Dios quien los rescata. Sí, las palabras están mal aplicadas, ¿verdad? Nosotros no rescatamos a nadie, ni salvamos a nadie. Nuestra misión es aventar la red, nada más. Y cuando sacas la red, los pescados que caen en la red son los que Dios eligió. Cuando predicamos el evangelio, avientas la red. Tú no sabes si vas a pescar o no, si alguno va a entender o no, eso queda a criterio de Dios. Así que tú no eres quien rescata, tú no eres quien salva, tú eres el medio por el cual las personas deben escuchar el evangelio, porque a Dios así le ha placido. Él salva a quien Él quiere, pero por medio de la predicación del evangelio. Así que nosotros predicamos la Biblia y hasta ahí acaba nuestra responsabilidad. Ya Dios decide quién entiende y quién no.
Siguiente. Pregunta Luis, las personas que serán juzgadas conforme al conocimiento de su ley, entiendo que es imposible que no pequen aún en su propio conocimiento de la ley. ¿Hay alguna forma de redención para ellos fuera del Evangelio? No, porque la misericordia de Dios se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador, ¿verdad? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, aunque haya sido una persona moralmente aceptable, ¿verdad? Un ciudadano modelo, una persona que seguía sus propias convicciones, aún así es un pecador. Y si nunca se humilla ante Cristo, ya sea porque lo rechaza o porque Dios nunca le permitió conocerlo, Dios decidió darle justicia y entenderíamos que no fue elegido para salvación, ¿verdad? Ya cuando ves la muerte y ninguna evidencia del nuevo nacimiento, concluyes, Dios no lo eligió, como pasó con Judas. Pero la Biblia es clara, fuera de Cristo no hay esperanza. Siguiente, Francisco Vázquez. Mencionó Romanos 13:2, donde habla acerca de obedecer a nuestras autoridades. ¿Qué opinión tiene respecto a iglesias como la de John MacArthur, donde desafió a las autoridades, enfrentando hasta un juicio legal por seguirse congregando sin obedecer las medidas sanitarias? Mira, esto lo hemos hablado anteriormente, sobre todo cuando empezamos a congregarnos, y lo dije, nuestra obediencia a las autoridades está condicionada a que se debe obedecer a Dios primero. Nosotros, por ejemplo, estamos siguiendo los lineamientos que nuestras autoridades nos indican por amor al prójimo. Tenemos la obligación de amar y cuidar a nuestro prójimo. Pero en el caso de John MacArthur, los lineamientos que ellos tienen, por ejemplo, hasta donde lo he escuchado decir, son imparciales. Por ejemplo, dejaban que los gimnasios, los bares y ciertos otros giros les permitían reunirse. Se permitían marchas, manifestaciones, pero a las iglesias no les permitían reunirse. Y eso es injusto, ¿verdad? No hay una justificación. Así que ellos consideraron, por las propias palabras de MacArthur, que sería una desobediencia a Dios permitir que a ellos se les discrimine, porque solo a ellos no les permitían congregarse, a las iglesias, pero sí a otros. Entonces decidieron que era mejor rebelarse a la autoridad para obedecer a Dios. Así que mi opinión es que si lo que he escuchado de ellos y las circunstancias son verdaderas, nosotros hubiéramos hecho lo mismo en esas circunstancias. Siguiente, Amparo Tagle o Tagle, no sé. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Gracias. Por la lucha interna. Fíjate bien, si Dios no te ha elegido, te entrega a tus propios deseos, a tus propias pasiones, para que hagas lo que no conviene. Ahí está la clave. ¿Puedes irte a pecar y disfrutarlo sin arrepentimiento? Es decir, te cuesta ir a la iglesia, no quieres las cosas de Dios, pero estás feliz haciendo el pecado que el mundo hace, no eres hijo de Dios. Así de simple. Pero aunque te rebelas a veces y aunque dices, bueno, está mal, pero lo voy a hacer, pero luego viene una profunda convicción de pecado y una profunda necesidad de apartarte totalmente y caminar con Dios, entonces eres hijos de Dios. Porque los del mundo no luchan consigo mismos. ¿Me explico? Pueden sentir remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Podrán sentirse mal porque la noche anterior se embriagaron como locos, pero lo van a volver a hacer, ¿verdad? Creo que es Spurgeon el que dijo esto. La diferencia entre una oveja y un cerdo es que el cerdo se revuelca en el lodo y lo disfruta. La oveja también puede caer en el lodo, pero no lo disfruta, ¿verdad? Va a acudir a su pastor para que la lave. Ahí está la diferencia y la señal inequívoca de un hijo de Dios. Siguiente, Miriam Alonso. ¿Es posible que alguien pueda ser salvado sin conocer el Evangelio, solo de acuerdo a su conciencia, ya sea que haya vivido antes o después de Cristo? No, no puede ser posible porque la Biblia lo afirma. Por eso habíamos dicho, no me acuerdo en cuál tema fue, hicimos la pregunta, ¿cómo se salvan aquellos que nacieron antes de Cristo, verdad? Por ejemplo, en los tiempos de Abraham. La pregunta es, ¿cómo se salvó Abraham, verdad? Si la salvación es por medio de la fe en Cristo y Abraham vivió mucho antes de que naciera Cristo, ¿cómo entonces
podemos decir que Abraham fue salvo? Pues porque ¿con quién habló Abraham, verdad? ¿Quién fue quien le reveló a Abraham la promesa y que había sido elegido? Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, fue Cristo, ¿verdad? La confianza en Dios, a quien Abraham llamaba Dios, que era Cristo, la misma confianza que nosotros tenemos en Cristo. Pero ahora nosotros tenemos mucho más revelación sobre quién es Cristo que la que tenían en aquel entonces. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento siempre ha sido mediante la fe, o sea, la salvación mediante la fe en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Así que no hay forma posible de que alguien pueda ser salvado sin confiar en Cristo. Ya sea que no haya tenido la revelación que ahora tenemos en Cristo o que la tenga, el único medio es Cristo. Y ya no hay preguntas. Muy bien, nos quedó tiempo. Bueno, eso es todo. Les comento por último nada más. Estamos planeando la fecha de la junta que les comenté. Citar a los miembros del Árbol Plantado, solamente aquellos que estén sirviendo, para explicarles los planes. Hay un objetivo el que vamos a estar persiguiendo, nos vamos a acercar, y quiero que todos sepan, nos vamos a acercar a cada una de las áreas de servicio para analizar cómo está esa área, para ver cómo enfocamos los esfuerzos de esa área a lo que vamos a estar haciendo juntos, pero primero necesitamos tener esta junta global. Así que les recuerdo, esta junta va a ser por invitación. Es de miembros, pero no va a ser para todos los miembros por la situación en la que estamos. Vas a recibir una invitación individual diciéndote que has sido invitado a la junta de miembros. Próxima fecha por definir y sépanlo todos que el criterio es ese, ¿ok? No se trata de quiénes son mis amigos o mis favoritos. Cada una de las áreas de diaconado va a entregar a los ancianos. Todavía faltan algunos, les recuerdo a los diáconos, por favor, manden su lista, donde vienen listados aquellos que sí han estado sirviendo. Y solamente esos van a ser considerados. Una vez que tengamos las invitaciones individuales y tengamos la junta, comunicaremos a toda la congregación cuáles son los objetivos a seguir. Pero, por favor, estén al pendiente. La junta falta por definir cuál sábado, pero tiene que ser un sábado. Tenemos que ver la lista total para ver si somos menos del límite establecido. Si alcanzamos a ser menos del límite establecido, venimos presencialmente a la junta. Si por alguna razón somos más, pues entonces la hacemos en línea. Pero de que sería un sábado a las 7:30, es sábado a las 7:30, solo falta definir cuál. ¿Ok? Es todo. Muchas gracias y deseo mucho que Dios los bendiga.